Oreno Sibou Flag Gato Domaru Tokerou Wou Siranai. Traducido y publicado por Renzo en registrosdeacasa.wordpress.com. Volumen 5. Capítulo 18. El informe de Elu sobre la segunda horda de monstruos fue como un rayo inesperado para Harold. Por supuesto, eso se debió principalmente a que no hubo representación o mención de un ataque que no sea el de Travis en la historia original. Sin embargo, esta irregularidad en particular no podía atribuirse simplemente a las propias acciones de Harold, principalmente debido a la mención de que había signos de Temple en los túneles que datan de hace una década. Eso habría pasado 2 años antes de que Kazuki Hirasawa se despertara como Harold. Además, para que Harold tuviera algo que ver con eso, Justus habría tenido que prestarle atención a Harold 5 años antes de que se uniera a la Orden de Caballeros. En otras palabras, era posible que esto no se debiera a un cambio en la historia original, sino que era simplemente un elemento que había tenido lugar sin ser representado en el juego. Si es así, tenía que haber una razón fuera del propio Harold para explicar por qué Justus había hecho estos preparativos en secreto en Barsten. Bueno, eso solo si Justus es realmente el responsable de todo eso, pero tal vez no. Justus definitivamente tiene algo que ver con eso. Harold se tranquilizó en su mente. Incluso si no tenía pruebas definitivas, la información que tenía de la historia original era suficiente para que él hiciera esa conjetura. Harold recordó una fortaleza del cielo que hizo su aparición al final de la historia del juego junto con un portal, que le proporcionó la energía que necesitaba para elevarse en el cielo. Al igual que las ruinas, el portal y la fortaleza eran reliquias de la antigüedad. Justus los había reparado y los había vuelto a poner en funcionamiento. Si ese portal se extendía en las profundidades de Barsten, no sería de extrañar porque Justus habría establecido las cosas en secreto en esta ciudad durante 10 años. El problema es que no sé nada sobre el portal. En el juego, las palabras «portal de energía» solo habían aparecido unas pocas veces, pero no había información sobre dónde estaba, cómo se veía o cómo funcionaba. Bueno, incluso si se explicara el principio subyacente, Harold pensó que probablemente no lo entendería. Además de eso, había otros puntos por los que valía la pena preocuparse, pero en este punto, lo mejor que Harold podía hacer era asumir lo peor y ponerse en movimiento. ¿Algo te molesta, jefe? Había pasado una semana desde el informe de Elu. Por ahora, todo el grupo había llegado a la base de la montaña. Actualmente viajaban el resto del camino ascendente a pie. El hombre que entabló una conversación con Harold en el medio del camino fue Kate. Era la figura principal de Frieri, perdiendo autoridad solo ante su jefe, Harold, y su supervisor, Elu. De hecho, todos los miembros de Frieri que estuvieron presentes aquí probablemente no tendrían ninguna objeción en llamar a Kate su líder o comandante. Para un autoproclamado mercenario, era bastante talentoso. Y aunque su forma de hablar no era cortés, era sorprendentemente bien educado. La opinión de Elu sobre él era que tenemos la suerte de haberle puesto las manos encima, lo que demostró que era un excelente subordinado a pesar de ser un individuo grosero. ¿Quieres decir, aparte de tus suposiciones idiotas? Simplemente estoy pensando en una forma de ahuyentar a ese montón de tontos. Lo hemos estado llamando evacuación, pero básicamente los estamos expulsando, ¿verdad? Apuesto a que estarán realmente enojados. Si es así, eso solo significa que son idiotas despistados que no saben lo que es bueno para ellos. Harold sabía muy bien que la situación era caótica, pero sentía que al menos podía confiar en la información de Elu. Si los monstruos tomaran medidas, Barsten probablemente sufriría daños catastróficos. Incluso si algunos sobrevivieran, sería difícil para ellos volver a sus vidas en Barsten después. Entre dejar su ciudad natal y perder la vida, la elección debe ser clara. Estoy cansado de enfrentar tontos que no pueden hacer el juicio correcto por sí mismos. Jaja, cuéntame sobre eso. Bueno, es una decisión fácil de hacer para personas sin raíces como nosotros, pero supongo que el peligro simplemente no computa con esos imbéciles amantes de la paz. No es tan extraño. Humph. Las palabras de Kate tenían mucho sentido. Incluso si se les informara a las personas sobre lo que vendría, si no podían sentir el peligro por sí mismas, probablemente no habría palabras que los convencieran de abandonar su ciudad. Especialmente si esas palabras vinieron de Harold y Frieri, que no eran oficialmente una autoridad en nada,
ya sea como personas o como organización. Desde la perspectiva de la gente del pueblo, solo parecería que algunas personas sospechosas vinieron a sacarlos de sus hogares con una justificación confusa, que se extendió por todo el lugar. No había forma de que obedecieran obedientemente, no importa. Antes que nada, quiero evaluar la situación por mí mismo. ¿Tiene sentido? Oh, ya podemos ver el pueblo. Siguiendo la línea de visión de Kate en la distancia, Harold comenzaba a ver un muro de piedra y algunas estructuras a través de los árboles. Barsten estaba muy cerca. La afirmación de Elu de que los monstruos podían atacar en cualquier momento probablemente se hizo con precaución, ya que parecía que aún no habían hecho ningún movimiento. Sintiéndose aliviado por ahora, Harold se dirigió hacia la entrada de la ciudad. Como era de esperar de una ciudad fundada sobre una montaña, la gente pudo construir un espléndido muro de piedra circundante para protegerlos del exterior. Ningún monstruo podría abrirse paso fácilmente, a excepción de algunos especímenes grandes. Mirando hacia arriba, había algunas torres de vigilancia aquí y allá construidas en la parte superior del muro de piedra. Tal vez podríamos usar la pared para mantener a los monstruos adentro y atacarlos desde arriba. En caso de asedio, este muro sin duda pondría a la gente de la ciudad en una mejor posición que cualquier amenaza externa. Sin embargo, esta vez, el mayor problema era el riesgo de ser atacado desde adentro. He estado esperando. Tan pronto como Harold y Kate entraron en la ciudad, un hombre de unos 40 o 50 años lo llamó. Harold nunca lo había conocido, pero inmediatamente supo quién era. Eres el subordinado de Elu. Sí. Parece que has traído menos personas de lo esperado. Un gran grupo de personas viniendo a una ciudad desierta sería sospechoso. Harold no quería llamar la atención de la gente del pueblo desde el principio, por lo que había tomado precauciones y había elegido infiltrarse en la ciudad sin sobresalir. Había dividido sus fuerzas en dos, la vanguardia y las tropas de reserva. Había alrededor de 20 personas en la vanguardia. Cada uno de ellos había entrado en la ciudad por su cuenta a diferentes intervalos. Por supuesto, a Harold se le pasó por la cabeza que no había tiempo que perder en esas cosas. Si se hubiera encontrado con el peor de los casos, tanto la vanguardia como él habrían tenido que entrar en la batalla de inmediato para hacer un tiempo no solo para que la gente escapara, sino también para que llegaran las tropas de reserva. Sin embargo, aunque las cosas han progresado rápidamente en los últimos tiempos, Harold realmente no creía que la historia avanzaría solo 2 semanas después del ataque a la mansión de Harrison. Además, las tropas de reserva también tenían el deber de reunir algunos artículos que iban a ser necesarios. En cuanto a la vanguardia, Harold había traído a tantas personas como pudo, pero había tenido tanta prisa que solo incluía a las personas que habían estado disponibles en el lugar. Date prisa y llévame a la mina. En cuanto a ti, únete a los demás y mantente en espera. Entendido. Entendido. Ten cuidado, jefe. Humph, ¿con quién crees que estás hablando? Naturalmente, gracias, es lo que Harold realmente quiso decir. Pero Kate estaba acostumbrado a esto. No hizo una mueca ni gruñó. Simplemente se fue y se dirigió hacia cierto lugar que estaba bajo la influencia del clan Hiffel. Aquí era donde se suponía que se reuniría el equipo de vanguardia. Es por aquí. Mientras tanto, Harold siguió el ejemplo del hombre hacia la mina. Había muy poca gente alrededor. Después de asegurarse de que nadie le estaba prestando atención, Harold comenzó a hacer preguntas. ¿Cómo es la situación del lado de los monstruos? Todavía están activos. Cuando los encontramos por primera vez, apenas se movían y gemían de vez en cuando. Pero ahora, abiertamente gritan y se amenazan mutuamente. Ojalá lo sigan haciendo y se aplasten. Su comportamiento es natural, después de todo son diferentes monstruos de diferentes círculos y razas. Bueno, los monstruos que se matan entre sí probablemente no eran una posibilidad, de ahí la evaluación de que estaban siendo controlados. Más importante aún, de todas sus experiencias hasta el momento, Harold sabía que asuntos tan problemáticos nunca se resolverían tan fácilmente de todos modos. Su única salvación fue que siempre supo que las cosas tomarían un giro problemático, por lo que el impacto psicológico fue mínimo cuando los problemas llegaron. No importa. ¿Qué pasó con la idea de ese tipo de bloquear las entradas antes de que los monstruos puedan tomar medidas? Sin mencionar el costo, tenemos muy poco tiempo y mano de obra para hacerlo.
Incluso si no nos molestamos en obtener el permiso de la ciudad, probablemente sea difícil. ¿Qué pasa con la magia? He oído hablar de tu destreza, creo que podrías colapsar las entradas. Sin embargo, si se altera la entrada sin seguir los planes de excavación adecuados, existe una posibilidad innegable de que los túneles debajo de la ciudad colapsen a través de una reacción en cadena. Lo que el hombre estaba insinuando era que todo el pueblo podría terminar enterrado bajo tierra en el peor de los casos. Este plan era demasiado arriesgado para intentarlo sin evacuar primero la ciudad. Por otro lado, estar de pie con los brazos cruzados esperando a que los monstruos comenzaran a aparecer por todas partes tampoco era una solución. Hemos llegado. Esta es una de las entradas a la mina. Esta entrada estaba ubicada hacia las afueras de la ciudad, donde había muy pocas casas. Era un agujero rectangular con un marco de madera construido dentro del muro de piedra que se construyó a lo largo de las montañas. Había una valla para evitar la entrada, pero parecía poco efectiva. No había nada que impidiera que los monstruos salieran de los túneles si así lo deseaban. Perdóneme. ¿Qué crees que estás haciendo aquí? Antes de que Harold pudiera entrar en el túnel, alguien intervino. Mirando detrás de él, Harold encontró a una mujer que parecía ser unos años mayor que él. Llevaba gafas, tenía el pelo morado claro y había adoptado una postura bastante imponente. Harold no recordaba haber visto a este personaje en la historia original. La mujer se adelantó con paso decidido, alzando sus ojos aún más decididos. Estabas a punto de entrar en la mina justo ahora, ¿no? La entrada a las minas está prohibida. Es peligroso. Ah, sí, somos conscientes. Pero estamos de visita precisamente para investigar cualquier peligro que pueda haber dentro. Investigando la mina. No me dijeron sobre esto. Bueno, no es nada grandioso después de todo. Por supuesto, tenemos el permiso de la ciudad. Dicho esto, el hombre sacó una hoja de papel de su seno y se la entregó a la mujer. Probablemente era algún tipo de certificado. Como miembro del mismo clan que Elu, fue rápido y bien preparado. No iba a exponerse debido a un mero descuido. Este ciertamente es el papel correcto. Pero, ¿por qué ahora? Ahora es un buen momento como cualquier otro. En mi humilde opinión, esto debería haberse hecho incluso antes. Bueno, el cierre de la mina probablemente causó algunos retrasos. Harold observó a las dos personas hablar entre sí con los brazos cruzados y la espalda contra el muro de piedra. Sin embargo, pensó que la situación progresaría mucho más suavemente si dejaba que el hombre hablara en lugar de hablar con su boca. Bueno, entonces, si nos disculpa, vamos a entrar. Cuando el hombre se dio la vuelta y comenzó a dirigirse hacia el túnel, fue detenido nuevamente. Por favor, espera. ¿Ahora qué? En este punto, Harold dejó su boca libre. Todavía creía que quedarse en silencio era la elección correcta, pero tenía prisa por ver qué había dentro de los túneles. Ese sentimiento de irritación se tradujo en un tono de voz helado. Iré contigo. Me niego. Eso no tendría sentido. No, no lo haría. Puede que no lo parezca, pero soy miembro del consejo municipal, punto. ¿Qué? La mujer probablemente tenía poco más de 20 años. Aunque la ciudad no estaba muy poblada y tenía un sistema diferente al de un país como Japón, aún era difícil creer que una mujer tan joven hubiera sido elegida como miembro del consejo municipal. Era particularmente talentosa o popular, o tenía conexiones con la alta gerencia de esta ciudad. De cualquier manera, si Harold y el hombre pudieran ganársela, tal vez ella podría hablarles bien. Además, creo que sería difícil para dos personas solas explorar la enorme mina de Barsten por su cuenta. ¿Sospechas? Era el significado implícito detrás de las palabras de la mujer. El hombre miraba a Harold como si preguntara qué hacer. Probablemente tenía una buena comprensión de los riesgos y los beneficios de llevar a alguien, por eso no dudó en dejar que Harold decidiera. Puedes venir. Pero si nos retrasas, te dejaré atrás. Fiona Wynne tuvo cuidado de vigilar de cerca cada movimiento de los dos hombres frente a ella. Eso fue todo lo que necesitó para darse cuenta de que sospechaban. Su afirmación de que estaban aquí para investigar la mina era algo extraño pero no incomprensible. El problema era que no había tanta gente en el consejo y, sin embargo, de alguna manera no había sido informada. Además, este equipo de investigación
tenía muy pocos miembros y muy poco equipo. El hombre de mediana edad había declarado que se trataba de una investigación preliminar, pero eso no explicaba por qué no llevaba nada más que un mapa y una lámpara. En cuanto al joven, que parecía incluso más joven que la propia Fiona, ni siquiera llevaba nada y llevaba una capa negra que Fiona podía ver a simple vista que era valiosa y no era adecuada para explorar una mina. ¿Fueron estos dos hombres realmente enviados por el alcalde y el vicealcalde? Incluso si eso es cierto, no veo la necesidad de investigar los túneles tan secretamente. Si realmente están buscando peligro potencial para asegurarse de que la mina sea segura, eso debería haber surgido en el consejo. Fiona era consciente de que podía ser un poco problemática debido a su personalidad directa, pero ese rasgo suyo también significaba que no era del tipo que desea oponerse a una opinión válida. Si esto realmente fuera solo una investigación para buscar peligros dentro de los túneles, no habría estado en contra. El alcalde y el vicealcalde lo habrían sabido, o mis expectativas son ciertas y hay otros secretos que me están ocultando, o esto era tan urgente que los otros no tuvieron el tiempo para contarme al respecto. En el peor de los casos, podrían ser ambos. Lo primero que le vino a la mente a Fiona al pensar en un peligro en los túneles fue el colapso repentino de aproximadamente una década en el pasado. En aquel entonces, Fiona, como muchos otros, había perdido a alguien. En su caso, era su padre, un minero. Sin embargo, la mina de Barsten había estado cerrada durante mucho tiempo. Dadas las circunstancias, si hubiera un colapso que valiera el temor de alguien hoy en día, tendría que estar en la misma escala que el de una década en el pasado. Fiona siguió preocupándose por esas cosas por un tiempo mientras avanzaba con los dos hombres. Caminaron cada vez más profundo para su exploración, sin distraerse nunca. Lady Gwen, ¿puedo preguntar algo? El hombre que sostenía la lámpara de repente comenzó a hablar con Fiona, mientras seguía mirando al frente. ¿Qué es? Perdone mi grosería, señora Gwen, pero ¿podría ser tan valiente como para preguntarle su edad? Pareces bastante joven para un miembro del ayuntamiento. Tengo 21 años. Mi tío era el exalcalde, probablemente por eso me eligieron. Fiona había postulado para un puesto en el ayuntamiento hace 2 años, después de que su tío se retirara. Era más exacto decir que había sido recomendada en lugar de ser su propia iniciativa, pero le gustaba la ciudad y entendía los sentimientos de la gente de no querer ver a jóvenes como ella irse. Dicho esto, su aceptación en el consejo le había sorprendido, pero como las cosas habían resultado así, tenía toda la intención de darlo todo. Esa era su naturaleza. ¿Hasta dónde piensa caminar? ¿Eres tan denso que no te diste cuenta de que había algo extraño aquí? El joven respondió la pregunta de Fiona con otra pregunta. A diferencia del cortés hombre de mediana edad, este joven fue muy grosero, hasta el punto de hablar. Sin embargo, Fiona lo aguantó y preguntó a cambio. ¿De qué estás hablando? El tamaño de los túneles. Solo cuando el joven mencionó esto, Fiona notó que, de hecho, los túneles eran considerablemente altos y anchos en comparación con la entrada, incluso suponiendo que estaba destinado a ser el ambiente más espacioso para los mineros. Todavía era excesivo. Además, mientras lo decía, el joven abrió su capa y sacó algo. Siguiendo sus movimientos con los ojos de ella, Fiona pudo decir, gracias al reflejo de la lámpara, que el objeto que el joven había sacado era, de hecho, una espada real. ¿Qué estás de? Silencio, estás siendo ruidosa. ¿Podría ser que él me atrajo aquí para matarme? A pesar de que tal escena cruzó por la mente de Fiona, el joven no le prestó atención, en cambio, cortó su espada contra la pared del túnel. Una vez que parecía poco probable que se lastimara, Fiona recuperó la tranquilidad y dirigió su atención a la pared que acababa de cortar, mientras estaba parada detrás de los dos hombres. La vista con la que se encontró la atrapó con un sentimiento de asombro. ¡Qué demonios! Aunque la capacidad del joven para atravesar una pared de roca con tanta facilidad fue sorprendente, lo que más sorprendió a Fiona fue lo que se reveló detrás de esa pared. Hasta donde Fiona sabía, las paredes y los techos de los túneles eran básicamente roca madre natural, con un poco de refuerzo agregado en algunas de las partes que tenían más probabilidades de colapsar. Sin embargo, lo que se reveló detrás de ese lecho de roca fue una pared de ladrillo extremadamente artificial que no pertenecía a este túnel. Hasta aquí llega este capítulo. Si les ha gustado, me gustaría invitarlos a que sigan la novela en la página de WordPress de Renzo.
El enlace estará en la descripción del video y en el comentario fijado. Gracias por ver el video. Hasta el próximo capítulo.